Hola, continuamos con la clase de la semana 2, la segunda parte, donde vamos a ver los sujetos de la obligación tributaria. Tenemos dos tipos de sujetos, el activo y el pasivo. Ahora vamos a ver la definición de cada uno. Los pasivos, los sujetos pasivos tienen dos tipos de deberes, los materiales, que es el pago de la obligación tributaria, y los formales, que es otro tipo de obligaciones, por ejemplo, dar información a la administración tributaria. Los pasivos se clasifican en contribuyentes y responsables. Y un tipo de sujeto responsable es los agentes de retención y de percepción. Ahora vamos a ver con detalle cada uno. El artículo 14 del código indica que el sujeto activo, el ente acreedor del tributo. Hablemos de la administración tributaria, hablemos de la municipalidad, etc. O sea, es el ente que puede cobrar el tributo. El sujeto pasivo, el artículo 15 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo define como la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o de responsable. También el código nos habla de la solidaridad. Jurídicamente la solidaridad es la responsabilidad total en cada uno de los obligados por razón de un acto o contrato. Entonces, si tenemos una deuda de 100 colones y tenemos dos obligados, no es que cada uno paga 50 colones, sino que el acreedor puede exigir el cumplimiento de ese pago a los dos o solo a uno. O sea, solo uno podría pagar los 100 colones y el acreedor así lo elige. Entonces, lo que nos indica el artículo 16 es que están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifique un mismo hecho generador de la obligación tributaria. En los demás casos, la solidaridad debe ser expresamente establecida por la ley. Efectos de la solidaridad en materia tributaria. La obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los deudores, a elección del sujeto activo. Era lo que les refería antes. Si tenemos una deuda de 100 colones, el acreedor puede definir que eso lo pague solo el obligado 1. ¿Por qué? Porque es el que tiene bienes que embargar. Puede ser que el obligado 2 no tenga nada que embargar, entonces no vale la pena iniciar un proceso contra él y solo le voy a cobrar al obligado 1. El pago efectuado por uno de los deudores libera a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Si el acreedor le dice al obligado 1, usted págueme los 100 colones, y el obligado 1 paga los 100 colones, libera responsabilidad al obligado 2, aunque ese obligado no pagó nada, pero ya la deuda está saldada, ya está pagada, entonces libera responsabilidad a todos. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás cuando sea de utilidad para el sujeto activo que los otros obligados lo cumplan. Entonces, no funciona diferente al ejemplo que vimos. Recuerden que los deberes formales son deberes diferentes al pago. Entonces, un ejemplo es el deber de proporcionar información. Si el obligado 1 dio la información, pero la administración tributaria le sirve que el obligado 2 también la proporcione, se le va a pedir a los dos, aunque el 1 ya la haya dado. ¿Por qué? Porque es importante saber qué va a declarar el obligado 2. Entonces, aunque el obligado 1 lo haya hecho, no libera responsabilidad del deber formal al obligado 2. Por supuesto, ese tipo, cuando dice, cuando sea de utilidad para el sujeto activo, esa utilidad es para fines tributarios, de trascendencia tributaria, que es un concepto que vamos a ver más adelante. No es que el sujeto activo se le ocurrió porque sí, no. Recuerden que todos los actos de la administración deben ser fundamentados bajo un principio de razonabilidad, bajo un principio técnico, o sea, no es que a la administración se le ocurrió, debe fundamentarlo.
La exención o remisión de la obligación libera a todos los deudores, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo puede exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficiado. Entonces, en este caso, si hay una exención de este tipo, los otros obligados no pueden verse perjudicados por la exención del obligado 1 o del beneficio que se le da al obligado 1. Entonces, si tenemos 3 obligados a pagar los 100 colones y al obligado 1 lo eximieron de pagar su proporción, que sería 33.3, entonces el acreedor, ahí sí es proporcional, ahí el acreedor le puede cobrar al 2 y al 3 el restante, los 66 puntos y algo. ¿Por qué? Porque ya liberó al 1 de su proporción. Entonces no podría, como él facultativamente liberó al 1, no podría cobrarle al 2 y al 3 los 100 colones, porque él ya hizo una liberación de responsabilidad al 1. Entonces lo que puede cobrarle al 2 y al 3 es la proporción que queda. Cualquier interrupción de la prescripción en favor o en contra de uno de los deudores favorece o perjudica a los demás. La prescripción, ahora vamos a ver el qué es prescripción y las condiciones para que se dé la prescripción. Por el momento sepamos que si favorece o perjudica a los deudores, lo hace a todos los deudores solidarios. En las relaciones privadas entre contribuyentes y responsables, la obligación se divide entre ellos y quien haya efectuado el pago puede reclamar de los demás el total o una parte proporcional según corresponda. En este caso, si por ejemplo el obligado 1 y el obligado 2 deben pagar los 100 colones y el acreedor solo le cobra al obligado 1 y este paga todos los 100 colones, esa persona le puede cobrar al obligado 2 los 50 colones que le corresponden al obligado 2. Pero eso ya es una relación entre particulares. Ya ahí el Estado no sale de la relación jurídica y ya queda una relación entre particulares. Si alguno fuere insolvente, su porción se debe distribuir a prorrata entre los otros, que es el caso contrario al tema. Si uno de los obligados, son 3 obligados, y el obligado 1 es el insolvente, entonces la porción, el 33.33%, se divide entre el 2 y el 3. En ese caso, ya cada uno estaría obligado a pagar el 50 y 50. Pero igual el acreedor podría cobrarle solo a uno el 100%. Y, por ejemplo, el acreedor podría, ya el 1 se declaró insolvente, entonces el 2 y el 3 deben pagar 50 y 50. Pero el acreedor decide que solo el 2 va a pagar, entonces el 2 paga los 100 colones y le cobra al 3, le cobra el 50% que le corresponde. Si alguien adquiere del sujeto pasivo la titularidad de bienes o el ejercicio de derechos, son responsables solidarios por las deudas tributarias líquidas y exigibles del anterior titular, hasta por el valor de tales bienes o derechos. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona compra un negocio mercantil, por ejemplo, y ese negocio mercantil por un valor de 1.000.000 de colones, resulta que el dueño de ese negocio mercantil debía a la administración tributaria ya una deuda líquida exigir. Líquida es que ya se sabe cuánto es, y exigible es que ya está en la obligación de pagar. Entonces,
tenemos una deuda líquida exigible del que vendió el negocio comercial, lo vendió por 1.000.000 de colones, pero la deuda con la administración era 1.200.000 colones. Entonces, el que adquiere el negocio comercial es solidariamente responsable de las deudas que el vendedor del negocio comercial tenía con la administración tributaria, pero hasta por el valor de tales bienes o derechos. Entonces, si yo le compré un negocio comercial a una persona y por 1.000.000 de colones y esa persona tenía deudas con la administración tributaria por 1.300.000, yo soy responsable de pagar esas deudas, solidariamente responsable de pagar esas deudas que el vendedor tenía con la administración tributaria, pero hasta por la suma de 1.000.000, que fue el precio, el valor de los bienes y derechos. Esto porque es importante, porque cuando yo voy a comprar un negocio, debo asegurarme que no tenga ningún tipo de deudas con la administración. Pues hay que hacer la investigación primero para saber que no hay deudas líquidas exigibles y por tanto no tengo responsabilidad solidaria de esas deudas. Dice que para estos efectos, los que sean socios de sociedades liquidadas, al momento de ser liquidadas, serán considerados igualmente responsables solidarios. Recordemos que en lo que son sociedades mercantiles, por regla general, depende del tipo de sociedad, pero por regla general, el patrimonio de la sociedad mercantil responde por las deudas que ésta tenga. Y los socios solo responden en la medida en que hayan aportado a la sociedad, o sea, responden por su aporte a la sociedad, pero no el resto de su patrimonio. ¿Qué nos está diciendo el código? Que en el caso de sociedades liquidadas, si el patrimonio de esa sociedad liquidada era 1.000.000 de colones y la deuda con la administración era 1.300.000, mismo ejemplo, los socios son solidariamente responsables por la obligación tributaria. Entonces, del patrimonio de la sociedad liquidada le pagan 1.000.000 a la administración y los 300 remanentes son solidariamente responsables los socios de la sociedad. Ahora, el artículo 21 del Código también nos indica que los representantes de las sociedades en liquidación son responsables de las obligaciones tributarias de su representado. Pues ahí está metiendo no solo a los socios, sino también a los representantes, que eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, con sociedades liquidadas son solidariamente responsables el representante y los socios de la sociedad liquidada al momento de su liquidación, al momento de ser liquidada. El contribuyente, de acuerdo con el artículo 17 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es el obligado por deuda propia. Entonces, son las personas respecto a las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. O sea, la encargada, por regla, es el que debe pagar la obligación tributaria. Vamos a ver otras excepciones a eso, pero digamos que la persona que se verifica el hecho generador y el obligado a cumplir con la obligación tributaria. Por deuda propia. Ahora vamos a ver casos donde es por deuda ajena, pero el contribuyente es por deuda propia. Dicha condición puede recaer en las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho civil o comercial, en las personas jurídicas, en los fideicomisos y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho. Un ejemplo de esos entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho podría ser los condominios. Y en las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. Vamos a ver que un ejemplo de esto puede ser el consorcio en una licitación pública. Los responsables, por su parte,
son los obligados, pero perdón, por deuda ajena. O sea que sin tener el carácter de contribuyentes, deben, por disposición expresa de la ley, cumplir con las obligaciones correspondientes a eso. Entonces, el contribuyente es la persona respecto a la cual se verifica el hecho generador y responde por deuda propia. El responsable no es la persona que se verifica el hecho generador, pero por disposición de la ley deben cumplir con las obligaciones correspondientes a los contribuyentes. Entonces son obligados por deuda ajena. Tenemos dos tipos de responsables, según los bienes que administran y según a las personas que representan. Entonces, son responsables por los bienes que administran los representantes legales de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida. De hecho, el Código de Comercio atribuye responsabilidad a los representantes de las sociedades. Los fiduciarios de los fideicomisos y los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de personalidad jurídica. Los mandatarios respecto a los bienes que administren y dispongan. Los mandatarios son una persona que usted le da un poder, por ejemplo, un poder para venta de propiedad. Entonces, la persona vende la propiedad y en teoría, como parte de esa relación o de ese negocio jurídico que hizo, debería tener la facultad y la obligación de pagar los traspasos de bienes inmuebles, porque está relacionado con el negocio. Sería como el traspaso de bienes inmuebles y los gastos registrales. Los curadores de quiebras o concursos, los representantes de las sociedades en liquidación y los albaceas de las sucesiones. Son responsables por los bienes que administran. Los curadores por el patrimonio de los entes que están en concurso. Los representantes de las sociedades en liquidación por el patrimonio de la sociedad en liquidación. Y el albacea por el patrimonio que administra en relación con la sucesión. También tenemos responsables de acuerdo a la persona que representa. Serían los padres y tutores, porque cuando representan a los menores de edad. Entonces, si un menor de edad es dueño de una propiedad, tiene que pagar impuestos municipales. Entonces, la municipalidad le va a cobrar al padre o al tutor, no le va a cobrar al menor de edad. El tutor es la persona que tiene la patria potestad de menores de edad, a falta de los padres. Y el curador es el que tiene la representación de las personas mayores de edad incapaces. Recientemente, la ley, hace un par de años más o menos, cambió el término de curador por garante. ¿Cuál es la diferencia? El curador antes sustituía totalmente la voluntad de la persona incapaz. El garante ahora lo que hace es sustituir la voluntad o los actos que la persona incapaz no puede hacer. Por ejemplo, si una persona tiene capacidad mental, pero no tiene capacidad motriz, el garante estaría facultado para realizar todos aquellos actos que requieran capacidad motriz. Por ejemplo, puede ser una firma. Entonces, la persona firmaría por la otra, pero siempre tendría que consultarle. Eso es importante porque ahora con la figura del garante hay que tener cuidado de qué está facultado el garante y qué no. Eso lo vemos en la sentencia que emite un juez de familia que nombra garante a una persona y de una sola vez delimita o establece cuáles son las facultades que tiene esa persona garante. O sea, en qué puede sustituir a la persona incapaz.
Entonces, hablamos de tutores con personas menores de edad y hablamos de garantes con personas mayores de edad incapaces. Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido deben ser ejercitados o, en su caso, cumplidos por su sucesión o sus sucesores, entendiéndose que la responsabilidad pecuniaria de estos últimos se encuentra limitada al monto de la porción hereditaria recibida. Normalmente en una sucesión, previa ya a distribuir bienes, el albacea hace los pagos al fisco si es que se deben. Y una vez que se hacen los pagos al fisco, ya lo que quede se divide entre los herederos. Entonces es como una de las funciones principales del albacea. Como les decía, hay dos tipos de obligación. La material, que básicamente es la obligación de dar, o sea, de pagar el tributo. Y la formal, como tenemos registro ante la administración tributaria, presentación de declaraciones informativas, entre otros. Los responsables tienen tanto obligaciones materiales como formales, porque recordemos que los contribuyentes tienen las dos también, y los responsables, por ley, están obligados a cumplir las obligaciones de los contribuyentes. Entonces, en cuanto a las obligaciones materiales, están obligados a pagar los tributos al fisco con los recursos que administren o de que dispongan, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria inherente a los contribuyentes, en la forma de oportunidad que rijan para estos o que especialmente se fijen para tales responsables. Entonces, deben hacer los pagos en la forma que la legislación establece. Formales son, como obligaciones formales, los responsables están obligados a cumplir a nombre de sus representados y de los titulares de los bienes que administren o liquiden los deberes que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y las leyes tributarias imponen a los contribuyentes para los fines de la determinación, administración y fiscalización de los tributos. Entonces, por ejemplo, un fideicomiso, el fiduciario debe cumplir con el deber material y formal del bien que está administrando un fideicomiso. Entonces, si tiene que hacer pagos, debe hacerlo. Si tiene que presentar declaraciones informativas, debe hacerlo. Entonces, el fiduciario va a ser responsable de cumplir las obligaciones tributarias del fideicomiso que está administrando. Los agentes de retención y de percepción están definidos en el artículo 23 del Código. Se indica que son las personas designadas por la ley que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Un ejemplo de esto son los patronos, que si el salario supera el mínimo exento, deben hacer la retención del impuesto de renta sobre el salario del trabajador. También deben retener cargas sociales en cuanto a lo que es aporte del trabajador, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que una vez que efectúan la retención, el agente es el único responsable ante el fisco por el importe retenido percibido. O sea, ahí ya deja de ser solidario. Una vez que un patrono retiene la parte de impuestos de rentas del salario del trabajador, ese es el único responsable ante el fisco por pagar. Porque el trabajador ya le retuvieron esa porción, entonces él ya se libera de responsabilidad y la responsabilidad recae sobre el patrón. Si no realiza la retención o percepción, o sea, si el patrono no retiene la parte de impuesto de renta del salario del trabajador, responde solidariamente por ese pago o por esa obligación. Entonces, si no lo retiene, si lo retiene, el responsable, ya el trabajador se libera y el responsable es el patrón. Si no lo retiene, mantiene la responsabilidad de los dos, tanto el trabajador como el patrón. Si el agente en cumplimiento de esta solidaridad satisface el tributo, puede repetir del contribuyente el monto pagado al fisco. Entonces, si un patrono no retuvo la parte que le correspondía de impuesto de renta del salario del trabajador,
pero para no incumplir él paga de su propio dinero a la Hacienda, a la Administración Tributaria, esa retención de impuesto de renta. Entonces, eso que pagó, después se lo puede cobrar al trabajador, porque en realidad es una obligación del trabajador, solo que está en la obligación de retenerla y pagarla al fisco, a Hacienda. Entonces, si no la retuvo, puede pagarla y después cobrar al trabajador ese monto que pagó. El agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. Y en tal caso el contribuyente puede repetir del agente las sumas retenidas indebidamente. Esto es cuando se hacen retenciones fuera de ley. Porque recuerde que en este caso es materia de ley, ¿verdad? Entonces, si el patrono hace una retención indebida, el contribuyente puede exigirle al patrono o en este caso al agente de retención que le devuelva esa suma de dinero porque no tuvo que haberla retenido. Existe pago por parte del contribuyente en los casos de percepción o retención de la fuente, de acuerdo con el artículo 41 del Código. Entonces, como les decía, si ya el trabajador le retuvieron el salario, ya existe pago, pero ese pago ya es responsabilidad, pago por parte de él, o sea, él ya se libera responsabilidad y ya el pago lo debe hacer el patrón. El propietario de una empresa individual de responsabilidad limitada también es responsable solidario de las obligaciones de su empresa y responden, según el código, el patrimonio de la empresa individual de responsabilidad limitada y el de su propietario se consideran uno solo. Porque eso es importante acotarlo, porque de acuerdo con el artículo 12 del Código de Comercio, el patrimonio de la empresa responde por las deudas y es independiente del patrimonio del propietario. Sin embargo, para efectos tributarios, el propietario también es solidario y más bien el patrimonio de la empresa y el del propietario se consideran uno solo para efectos tributarios. Vean que entonces estamos hablando de una aplicación diferente a lo del Código de Comercio. Entonces, para actos comerciales va a aplicar lo que diga el Código de Comercio, pero para efectos tributarios va a aplicar lo que diga el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en este caso el propietario de la empresa individual de responsabilidad limitada es solidario de las obligaciones que la empresa tenga con el fisco. Aquí van a hacer este ejercicio igual como tarea. Después les paso la guía completa de la tarea. Es para explicarles cada uno de los ejercicios. Entonces, relacionado con el ejercicio número 2, de 2 ejemplos de sujetos activos de la obligación tributaria, de al menos 2 ejemplos de deberes formales del contribuyente, investigue y dé el concepto de informante como obligado tributario de un ejemplo, de 2 ejemplos de agentes de retención y percepción. Este concepto de informante no está en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero es un concepto que la Administración incluyó ya hace algunos años. Entonces, investiguen el concepto y me lo indican en la tarea y dan un ejemplo de un tipo de informante.